con Eduardo Reyes Díaz Leal porque platiqué con él a ver si había manera de hacer una entrevista. Eduardo lo conocen mucho aquí de hace muchos años tus colegas agentes aduanales y todas las empresas relacionadas con el comercio exterior, porque viene a dar conferencias y ha publicado muchos libros, más de 130 libros, y la idea de entrevistarlo pues es de hablar un poco de lo que es la preparación y la importancia del libro, viéndolo desde el punto de vista de que uno de los inventos más importantes de la historia, pues es la imprenta, fue la imprenta. El Fíjate gran que Juan Gutenberg. Hubo pues no fue un concurso, sino un evento para determinar cuál sería el libro más importante de la historia. Sí. O el invento más importante. El invento. Algunos pusieron el facímil, ¿te acuerdas del fax? Sí. Y es cierto, para otros pusieron el avión. Sí, otros la rueda aquí. Sí, pero en realidad el invento que se llevó la mayoría de las opiniones fue la imprenta. La imprenta, exactamente, sí. Gutenberg. Sí, porque permitió que de ahí, pues, creciera el renacimiento. Popularizara la cultura. Sí, exactamente, la cultura, y se difundiera, por ejemplo, pues la Biblia en todo el mundo, Ajá. la ciencia, la propia mitología, o sea, todo lo que se había escrito antes de la llegada de Jesucristo, en la llegada de Jesucristo, después, en la Edad Media, que escribió poco, y luego en la época del Renacimiento, de 1500 a 1600, pues fue gracias a Gutenberg. Y luego de ahí se nota inmediatamente cómo crecen las poblaciones, cómo crece también la forma de organización. Ahí se empieza a hablar ya de las distintas formas de gobierno, que es la monarquía, que es la república, que es la democracia. Empiezan también a hacerse los primeros inventos a finales del siglo XVIII, en el XIX, en fin, eso. Y todo pues está en los libros, porque ahí se fueron plasmando todos esos inventos o todas esas aportaciones de tantos científicos. Y de eso yo quería hablar con Eduardo. Estoy esperando a ver si hago contacto con él. Pero mientras, si quieres, Guía, podemos hablar de la Revolución Mexicana, que, bueno, vivimos esta semana un aniversario más, y poder hablar algunos datos históricos importantes, si te parece. Y en ese sentido, pues, decirle a la gente que la Revolución Mexicana, pues yo creo que la aportación más importante que hizo Madero, que hizo Villa, que hizo Carranza, Obregón, o quienes ustedes quieran que se digan que son los héroes o los que aportaron más, pues fue la Constitución del 17. Yo creo que esa es la gran aportación. La gran aportación. Sí, porque era una... La Revolución Mexicana fue anterior a la Revolución Rusa, ¿eh? Sí, bueno, sí. Acuérdate, sí, claro, sí. Porque... Fue la primera gran revolución social. Sí, porque acuérdense que la de octubre del 17 de Rusia está bien chistoso, porque ellos todavía no entraban al calendario juliano y gregoriano. Así Era es. de octubre, pero fue noviembre. Es correcto, exactamente, porque ellos se tardaron en incorporarse a nuestro calendario. Entonces, pues sí, nosotros fuimos primero, y es una constitución que tomó las mejores ideas otra vez de la parte del ilustrismo, de la parte francesa, de la parte inglesa, de la parte pues ya norteamericana, y pues se dieron muchos derechos sociales, y se hablaba, fíjate, de la educación laica, gratuita y obligatoria, de las garantías individuales, del derecho de expresión, del derecho a escribir. Una legislación de avanzada. Sí, la verdad que nos dio a México pues un espacio muy esplendoroso para poder tener libertades, que luego la dimos en los primeros gobiernos postrevolucionarios de Obregón, de Calles, de Lázaro Cárdenas, en fin. Y eso pues nos ayudó mucho. Entonces, agradecer a la revolución esa parte. Una revolución que también empezó por una permanencia de un gobierno de Porfirio Díaz, que es un gobierno de claroscuros, porque si bien hubo muchas aportaciones que ahorita lo estamos viendo, del ferrocarril, de las construcciones que hizo en todo el país, de la tranquilidad, de que paró todas las guerras que habíamos tenido, pero la permanencia de él durante tantos años... Pero el término que usaste es el más adecuado. Un gobierno de claroscuro. Exactamente, sí. Y yo creo que la permanencia, pues ya de tanto tiempo, hizo que alguien que era espiritista, ¿verdad? Que en ese tiempo muchas de las cosas que no se
las veían del punto de vista científico. Por ejemplo, la luz, se maravillaban a gente con la luz eléctrica, ¿no? Porque tenía 30 años de que se había descubierto en 1908, 1910. Inventado. Descubierto. Sí, Fíjate inventado. que hay una lámpara ahorita que tocas de la luz, no sé si en San Francisco o Nueva York, que se instaló cuando se inició la electricidad en Estados Unidos. No se ha fundido desde esa época. Sí, sí, maravillados la gente cuando llegaron las primeras luz eléctrica o alumbrado público en México, pues era todo un acontecimiento, después de haber vivido años y años en la gente... En la oscuridad. En la oscuridad. Bueno, Entonces, había un sistema, pero con base en gas. Exactamente. Y tenía que ir el hombre a prender cada lámpara una por una. De una por una, exactamente, sí. Entonces, cuando ya viene la luz eléctrica, y muchas gentes había una tendencia al tema espiritista, porque, no sé, muchas cosas no se comprendían, entonces decían que eran los espíritus. Bueno, Madero era un gran espiritista, y escribía y participaban en reuniones del tema espiritista. Y él sentía que era una obligación el asunto de hacer un cambio en el gobierno. Y tan espiritista que en el libro de la sucesión presidencial, que escribió en 1908, él llama a levantarse en armas un 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Entonces, así dice el libro, a las 6 de la tarde. Sí. Siempre se quedó la duda de por qué a las 6 de la tarde. Entonces él decía que los espíritus le habían dicho que era la hora. ¿Qué pasó el 20 de noviembre a las 6 de la tarde? Nada. ¿Y los espíritus? Exactamente, los espíritus. Pero es muy chistoso porque esa parte, digamos, anecdótica de la revolución es bueno que la gente la conozca. Y más allá, que el movimiento revolucionario era un movimiento precisamente en donde se buscaba básicamente el tema electoral, ¿no? De que hubiera elecciones. Sí, pues fue el leitmotiv de la revolución de Madero, ¿no? Exactamente. Y también reconocer a los hermanos Flores Magón, que poco también se habla de ellos, pero ellos realmente empezaron antes de Madero en la revolución. Más ¿Y que los Cerdán? Y los Hernán, de allá de Puebla, los poblanos, exactamente. Y entonces, cuando empieza la revolución, y a eso también hay que reconocerle a Porfirio Díaz, en vez de enfrentar, decidió irse del país, ¿no? Eso también liberó mucho. Un año. Sí, pues y luego se dio cuenta que no tenía nada. Exactamente, de noviembre de 1910 a julio del 11, pues prácticamente unos meses, sí, ¿verdad? Que se dio, pues porque todavía hizo el aniversario de la independencia, que hay muchas fotografías que pueden ver ahí en internet, muchas obras que se hicieron en el Monumento a la Revolución, lo que hoy es la Cámara de Diputados o la Cámara Local de allá de la Ciudad de México, el Teatro de Bellas Artes, obras muy bonitas que se hicieron. El Teatro de Bellas Artes quedó inconcluso. Inconcluso, ¿verdad? Pero las aportaciones que se hizo en ese tiempo del aniversario de la independencia, o sea, los 100 años en 1910, fíjense, ¿quién iba a pensar que unos meses después estallara la Revolución Mexicana? Es impresionante, cuando estaba el país en paz. En aparente calma. Lo que pasa es que lo que hablas tú, Ramiro, era mucho claroscuro. Por un lado había desarrollo y progreso, pero era para determinado grupo nada más. Sí. Mientras que la inmensa mayoría del pueblo vivía en la pobreza y en la ignorancia. Era un analfabetismo Cualquier terrible. semejanza con el México actual es solo coincidente. Exactamente. Pero hay muchas diferencias, bueno, claro entre que ese sí. y el de ahora, porque ahora no hay ese nivel de pobreza que hubo, ni hay ese nivel de ignorancia y analfabetismo que hubo. Y ese fue el problema de Porfirio Díaz, que nada más un grupo muy selecto se sirvió y se benefició. Todo el grupo de científicos y todos. Oye, ves tú las casas que tenían, eran verdaderos palacios. Era una cosa impresionante. Exactamente. Era la opulencia, unas diferencias sociales abismales. Sí. Y mucha injusticia. Mira, sí, los indios que se llevaron de acá de Sonora para Yucatán. Fue terrible que los sometieran a ese tipo de vida. En fin, hubo muchos abusos e injusticias. Se quedaron con las tierras de las comunidades indígenas, etcétera. Entonces era imperiosa ya la revolución. Yo no le desconozco ni le escatimo nada a Porfirio Díaz, a él.
pero se rodeó de una bola de corruptos. Sí, y hace. Bueno, pues ya tenemos a Eduardo qué bien. Reyes Díaz Leal aquí en la línea. Hola. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues mira, aquí te está escuchando pues los dos Laredos y toda la región. Les decía aquí a los compañeros de la mesa, antes de entrar al aire, que para mí es un gran honor y una satisfacción entrevistar a un prolífico autor de libros. Aquí tú lo sabes, te lo he comentado, tenemos más de 20 años pues promoviendo la lectura en este espacio. Y hablar contigo, que le has dedicado muchísimos años a escribir libros, y además tú eres muy conocido aquí en esta región, aquí en Nuevo Laredo, en el aspecto aduanero, porque has venido a dar muchos cursos, muchas pláticas, conferencias, y eres un consultor permanente de las empresas de comercio exterior. Pero además, amable radioescuchas, Eduardo Reyes Díaz Leal es un mexicano experto en temas de negocio internacional, es abogado. Tiene 3 licenciaturas en Relaciones Internacionales, Negocios Internacionales y Derecho, y tiene estudios de posgrado en Administración de Empresas. Ha estado también formándose en las universidades como Harvard y también en otras universidades prestigiadas. Es socio y director de GBA Trade and Law. Es líder global de Business University, que es una empresa educativa que se ha especializado en temas de negocios internacionales, aduanas, pero miren, aquí es la parte de su biografía que quiero concentrarme. Es un autor que ha escrito más de 135 libros en su historia. Eduardo, ¿cómo le has hecho? ¿Cuál es la disciplina? Y con eso quiero empezar, para poder escribir tantos libros tan exitosos, tan buenos, que yo he comentado aquí algunos tuyos. Ay, Ramiro, qué padres palabras dijiste, todas inmerecidas, pero las guardo en mi corazón. Primero, gracias por esta oportunidad de estar aquí en tu radio, tan prestigioso, y no te estoy regresando la adulación. La tuya fue increíblemente exagerada, pero no la tuya hacia ti, no, muy padre estar aquí. Gracias. Soy amante de Dios. No, pues déjame comenzar a ver si puedo estructurar una respuesta rápida, porque no tenemos tiempo. Cuando tienes necesidad de cumplir con alguna especie de misión, te sale el cómo, ¿no? Y fíjate que escribo en un libro de ahorita que le pongo es: si tú logras descubrir el qué, y ese qué lo pones como motivación relacionada a tu sentido de vida, el tiempo te da. Disciplina no la tengo porque lo saco como puedo, aunque alguien me enseñó a administrar la agenda, Ramiro. Se supone que si tú agarras tu día de 8 horas, no tienes que ser workaholic. Bueno, aclaro, no soy workaholic, pero si agarras tu agenda, dices, le dedico media hora a esto, 1 hora a esto, 2 horas a esto, incluyendo tus 2 horas de impredecibles, o sea, de las que no controlas, puedes tener una mayor estructura. Eso lo estoy apenas intentando, pero pues no lo hacía cuando comencé con el primer libro. A lo mejor, si me dejaras decirte cómo comenzó el primer libro, sí, pudieras tú encontrar el razonamiento, la estructura que hice. Estaba en Panamá, llevé un grupo de empresas para que exportaran. Estábamos súper listos para entrar a una exposición que es muy famosa allá, que se llama Expo Comer. Pero se había puesto en huelga Aeroméxico. Te estoy hablando hace muchos ayeres, ¿no? De hecho, te estoy hablando hace 30 años. Y entonces no había forma de sacar la carga de las muestras de México hacia Panamá. Y se me ocurrió hablarle al director general de Air Panamá, que en el entonces existía la empresa, y me contestó la llamada, Arturo algo, no me acuerdo cómo se llama. Y le digo, tengo un problema, tengo, ¿quién sabe cuántas cajas, no? Como 700 cajas que necesito salir de 5 empresas muy famosas en el tiempo. Y me digo, ahorita veo cómo te la arreglo. Y sacó, pero le faltaron 30, Ramiro. Bueno, pues de todas maneras llegaron a Panamá a las 670. Yo me fui a la aduana, y yo no iba como consultor aduanero, y las saqué a las 11 de la noche, aunque tú no lo creas. Conseguí un transporte, me lo llevaron y las metí al foro de exposición. No, yo creía que era el héroe nacional, ¿eh? Regreso con los señores empresarios y uno de ellos me miente a la madre, el que le faltaban las 30 cajas.
Y le digo, porque a mí, y nadie me apoyó. Ya ves que a veces los humanos, y no quiero decir los mexicanos, preferimos seguir la corriente de que si alguien miente a la mamá, pues usted es malo el cuate, y todo el mundo lo apoyó, aquel que no era justo. Me subo a mi habitación, piso 8 del Hotel Marriott, me salen las lágrimas y digo, ¿qué vas a hacer con esto? Y descubrí algo que se llama el descontento inspirador. Dije, no, pues escribí un manual de comercio exterior. Entonces saqué el primer libro que se llamaba La mentalidad exportadora, escrita en una computadora más chafa. Bueno, comparado con la computadora que usas tú, era nada, ¿no? Y que tiene éxito y que se imprimen como 30,000 libros en México. 30,000 es una cantidad enorme. Y después vinieron las franquicias, saqué un libro que se llama Franquiciando en México, y luego saqué otro, y otro, y otro, y bueno, ayer me entregaron el 137. Esa es la historia de este charro, y no vivo de libros, este libro no es negocio, que nunca lo hagas por negocio. No sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, claro, Eduardo, porque aquí donde motivamos a la gente que lea, pues queremos hacer un homenaje a los escritores hoy como tú. Porque el hecho de tener esa dedicación, ese esfuerzo, disciplina, aunque tú dices a lo mejor, y pues muchos autores también dicen, no, pues yo no soy tan disciplinado para el tema de la escritura, como lo dices tú, pero dedicarle media hora, Eduardo, es muy importante para poder escribir. Yo siempre he dicho que de niños, pues lo primero que aprendemos pues es a leer y escribir, y poco lo hacemos. Hace ratito platicábamos que uno de los inventos más importantes de la historia pues fue el invento que hizo Gutenberg con la imprenta. Y eso nos permitió a todos, desde la época de la parte del Renacimiento, a empezar a leer y a difundir la cultura y la historia. Y los libros son la construcción de historias. Entonces, Eduardo, ¿qué hay atrás de un libro? Cuando tú lo empiezas a estructurar, tienes una idea, tienes una historia. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Lo empiezas a hacer por capítulos? ¿Lo empiezas ahora a construir a través de etapas? ¿Cuánto te tardas más o menos para construir un libro y terminarlo? ¿Y quiénes intervienen en la elaboración del mismo? Sí, te lo agradezco mucho. La pregunta es muy precisa, pero tiene respuestas muy ambiguas y espero no confundir. Depende, ¿no? Bueno, yo soy abogado, como lo dijiste, y la respuesta la palabra más común de un abogado es depende. Oiga, ¿me va a sacar de la cárcel? Depende. Oiga, ¿me va a quitar el PAMA? Depende. Oiga, no, todo depende. Depende del libro. Pero te podrás imaginar porque pues, espero que no piense otra cosa, que no tengo 137 años. O sea, no te cuesta un libro hacerlo un año, porque pues estaría hablando que es más viejito que Tutankamón, ¿no? No, que Matusalén, perdón. Yo creo que todo está, no decir qué demonios, pero este programa no permite esas palabras, no. Aunque aquí ya vi a tu entrevistado anterior que hablaba de corrupción y todo eso, dije, bueno, entonces demonios no tiene importancia, ¿no? ¿Cómo quiero impactar al lector? Creo que esa es la segunda pregunta. La primera es de qué quiero hablar. No, pues quiero hablar del compliance, ¿no? Que es el libro que espero regalarte ahora que te vea. Quiero hablar del compliance, quiero hablar de cómo elevar nuestro cumplimiento normativo. Pero la segunda pregunta es, ¿qué quiero que impacte en el corazón del lector? Y yo creo que eso motiva a todos los autores, porque el libro no tiene importancia por lo que dice, sino por lo que te impacta, y eso tú lo sabes mejor que nadie. ¿Qué deja en ti? Entonces, cuando tú te pones ese segundo motivante, primero es el nombre, lo empiezas a estructurar. Yo lo que hago es, hago un guión, hago lo que pudo haber sido el índice, y en cada uno de esos apartados del índice, capítulo se le llama, le pongo 2 o 3 subobjetivos o 3 metas, ¿no? Y empiezo a escribir como loco, y al final del camino nunca se va a respetar el guión, el que yo había puesto primero, nunca lo vas a respetar. O sea, nunca me ha salido ese truco de mago, Ramiro, de que yo hubiera dicho, voy a hablar primero de A, B, C, D, y que hubiera acabado así. No, dejas salir tu creatividad. Creo que todo el tema se llama la creatividad.
no se trata en el estilo. El estilo alguien te lo va a corregir y a eso viene la segunda pregunta que tú haces. Entonces empiezas a escribir como loco, un capítulo te lleva al otro. Si yo había pensado que del B iba al C, cuando acabo de escribir el B, el C sale solito. Y así se va. Decía mi mamá, la semana pasada yo le decía, oye, a mí se me hace que ya voy a dejar de escribir. Me dijo, bueno, pues déjalo hacer, si acaso, me dijo ella, si tu creatividad te lo permite. Y tiene mucha razón mi jefasa, porque cuando tienes motivación, tienes el deseo de impactar en alguien, no por fama. Aquí la fama nada tiene que ver, la fama te estorba, Ramiro, y entonces empiezas a escribir. Y déjame contarte una historia, y esto lo va a graficar. Karen, cuando tenía de presidente a Luis Ernesto Rodríguez, me dijo, escribe un libro que hables del rol de la gente aduanal, la evolución de la gente aduanal. Yo le contesté, le digo, sí, ¿cómo no va a ser un libro de 100 páginas? Según yo, menos páginas lees más rápido, te impacto más rápido. Y acabó un libro de 200 páginas. Bueno, creo que eso ya lo grafica. Una vez que tienes ese escrito en Word, que es el sistema que yo utilizo, se lo mandas a un equipo de personas que hacen la corrección de estilo. Aquí ellos te dicen no puedes usar el ha sido antes, sino sido a, por decir estupidez. Y a partir de ahí se lo regresas entonces al diseño. El diseño te hace una portada. Hay quienes te corrigen la parte técnica, no la parte de la redacción. Se lo mandas a una imprenta y que Dios nos agarre confesados. Antes, para hacer ese libro, olvídate de la escritura, una escritura, a que viera la luz, 6 meses. Hoy, una vez toda la escritura, a que viera la luz, te puedes tardar un mes. Porque hoy es muy fácil generar escritores, Ramiro. Escribes tú tu texto, o sea, el Word, por decirlo así. Hoy se lo puedes dar a una empresa que se lo va a dar a Amazon. Amazon hace todo este trabajo que yo te acabo de decir. Ese proceso todavía no lo pruebo yo. Y Amazon lo promueve, lo sube a un ebook, la gente lo descarga. Y cuando lo pides en mi imprenta, pues si le dices, oye, Amazon, lo quiero en papel, ese momento Amazon lo manda a imprimir un libro y te lo manda. Digo, porque la tecnología ha avanzado enormemente, claro, ¿sí? exacto. Y entonces ha habido una proliferación de gente que quiere escribir. Por supuesto, dentro de todo eso también está la ética, porque hoy pues, tú le dices a ChatGPT, que ya platicaste de él en algún momento, sí, escribe un texto de 70 páginas y ChatGPT te lo hace, ¿no? Así es, exacto. Pero aquí se trata de ética. Y la ética tiene que ver cuáles son los valores que vas a ponerle tú a tu vida, qué quieres impactar en la gente y sobre qué quieres hablar. Así es. Y miren, en el libro de Reformas y Estrategias de Comercio Exterior 2025 que nos vino a presentar Eduardo el año pasado para ver lo que iba a pasar en este año, le hace una dedicatoria en ese libro a sus hijos, a sus papás, a Eduardo e Irma, a sus colaboradores, al equipo técnico, Alejandro, José Antonio, Ana Carolina, Daniela, el equipo que trabaja con él, y amigos muy queridos como Gerardo Velasco Madrigal, que le mandamos un abrazo porque coincidimos en amistad y él es el que con el que tengo la dicha de haber coincidido con Eduardo y que me lo presentó. Y entonces aquí en tus libros tú agradeces, que es uno de los valores y de la ética que tú mismo comentas, Eduardo, de reconocer a tus seres queridos que les quitas tiempo a tus hijos, a tus papás por dedicarte a escribir, y también reconocer a quien en el equipo técnico, fuera de lo que hace Amazon, pues realmente se pone a trabajar y a estructurar la primera parte de un libro, que es el índice. En esa parte en donde tú, en este libro que yo tengo tuyo, hablas de cómo le das contexto a las cosas, y quiero abonar eso por lo exitoso que eres como autor, que le das un contexto y que haces que la gente haga preguntas, que esa es la gran necesidad que tiene el ChatGPT, que te da 3 respuestas, pero quien hace las preguntas eres tú. Das un contexto de la guerra comercial con China, de lo que pasa en Centroamérica, haces una referencia a las reformas pasadas del 2024, haces una recomendación de las tendencias de inteligencia artificial, la logística,
Y luego hablas de un plan estratégico para el tema del compliance. Fíjate, eso no lo viniste a decir del año pasado aquí a los agentes aduanales, y hablas también del tema de la que no había reforma a la ley aduanera. Pues ahora ya hay reforma a la ley aduanera. Ya viniste a dar un curso aquí a los agentes aduanales. Estuviste acá hace unos días con el Index. Entonces, para que vean, y con esto estamos terminando la entrevista con Eduardo Reyes Díaz Leal, para que vean, amables radioescuchas, que para ser autor necesitas tener contexto, tener esa manera de motivar al lector para que pueda estar interesado en los temas. Y en este libro y el otro que vamos a comentar tuyo, el del compliance, ahora que nos lo compartas, Eduardo, pues tú como autor cumples una función, y eso es la última pregunta que te iba a decir. ¿Cuál es la función principal de un autor en un país en donde el promedio de lectura son 4 libros al año, Eduardo? ¿Cómo le haces? ¿Cuál es la función de un escritor en la aportación de la necesidad de que la gente lea, no solamente para aumentar su léxico, no solamente para aumentar su cultura, sino para tener pues una oportunidad de conocer pues otras historias y estar preparado para las tendencias que vienen en los siguientes meses y años? ¿Cuál es la función que tiene un escritor? Yo creo que, pues, regreso a mi palabra común, no, depende. Depende del tipo de libro, ¿no? Mis libros normalmente están técnicos, o sea, de chistes, que creo que te he regalado un libro de chistes, Ramiro. Sí. Pero un día lo voy a hacer. Así como lo que yo le llamo de desarrollo humano. Todos tienen una sola común denominador, y quizás sea mi forma de ser, que es hacer que la gente, sea un lector, o sea, 10,000 millones de lectores, puedan vivir el presente. La mayoría de las personas viven lamentablemente en el pasado, ¿no? Se quejan del pasado, los resentimientos, los rencores, o viven del pasado, oye, mi gloria fue mejor, oye, cuando yo fui tal cosa era mejor. A mí me gusta que la gente viva el presente. Y para vivir el presente, claro que tienes que hablar del pasado, porque eso te va formando un pensamiento. Entonces, digamos que yo creo que quizá muy mal hecho, o sea, muy mal estructurado de mi parte, lo que busco es que tú vivas tu presente consciente. Y entonces el libro que tú estás tocando, que ha sido como el libro 120, ahí en la portada trae un número, si me lo quieres decir, como 132. 135, ¿no? El que tengo yo aquí. Lo que de 135. Uh-huh. Okay. No, ya no me acuerdo. Pero es lo que te dice, estamos aquí como estamos, y viene una evolución en el comercio global, la inteligencia artificial, la guerra comercial, lo que pasa en Centroamérica, todo lo que tú comentaste. ¿Y cómo le hago para que lo que tienes te sirva? No, es decir, te entrego la masa y te entrego esto, y entonces hasta las tortillas. Creo que el tema para mí es cómo le haces para vivir el presente, para que tengas un mejor futuro. No importa que sea técnico o no sea técnico. Y eso me motiva bastante, Ramiro, pero aquí hay una subpregunta que hiciste, no sé si la pescaste tú mismo. ¿Te importa, Eduardo Rey, que lo lea poquita gente? No, porque en Estados Unidos saca un autor, tiene éxito y se publican 5 millones de libros. En México sacas un libro y bueno, pídele a Dios que llegues a los 1,000 libros, por esa estadística tan pobre que tenemos. Fíjate que no me importa, porque si me importara saber que poca gente lee y me va a leer muy poquititos, nadie escribiría. Pero si logro impactar a uno, ya valió la pena. Totalmente de acuerdo. Y en este libro que tengo tuyo, Eduardo, es el número 135, fue del año pasado. Y quiero decirles, amables radioescuchas, que aquí en la solapa de este libro dice, ha superado el 1,000,000 de ejemplares distribuidos, más de 1,000,000 de ejemplares en todos tus 135 libros. Por eso, pues eres un autor no solamente prolífico, sino que ha impactado a muchas personas. ¿Para qué? Y coincido contigo, Eduardo, para que vivamos en el aquí, en el ahora, en el presente. Es importante eso, porque vivir en la angustia del futuro o en la pesadumbre de lo que ya sucedió no es totalmente recomendable, por no decirle que no es recomendable. Pero los autores como tú, pues tienen que abrevar para escribir
lo que es en el pasado. Y también, como lo haces tú, establecer escenarios para que les puedan servir a los lectores para tomar mejores decisiones. Eduardo, quiero terminar la entrevista nada más preguntando si hay algo que tú quieras agregar, algo que tú quieras comentar que no te haya preguntado yo con respecto a tu labor como escritor. No, creo que todo, pero si pudiera darle yo una recomendación al público tan hermoso que tiene, yo diría que la misión principal es que se enamoren del futuro. Entonces, yo me enamoro de un texto que quiero sacar mañana o dentro de 2 meses, 5 meses, 10 meses, y eso es lo que hace que tus patas se muevan. Y a mí me parece que es una fórmula sencilla. Enamórate del futuro. Quiero que mis hijos sean hombres de bien. Enamórate de tu futuro. Quiero mañana ser mejor persona. Enamórate de tu futuro. Quiero tener el programa exitoso más hermoso del mundo mundial de los Laredos. Pues ya lo hiciste, ¿verdad? Te enamoraste del futuro. Y creo que esta expresión la podríamos tatuar en el alma y vas a ver cómo la perspectiva de la vida cambia. Totalmente de acuerdo. Estar viendo y tener esperanza, que es una palabra muy ligada con el tema del futuro, tener esa parte de esa conciencia de la trascendencia de estar construyendo cosas en el presente para un mejor futuro, creo que es algo que alienta. Y amigos, los invito a seguir a Eduardo en sus redes sociales. Él además tiene programas los domingos, esto lo empezó en la pandemia, después lo vamos a platicar en otra entrevista donde da muchos consejos sobre el tema de desarrollo urbano, que son muchos de los libros que ha escrito. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo, felicidades por todo lo que le has dado a los Laredos durante tantos años y esperemos que Dios te siga dando muchos años de vida para que sigas escribiendo libros y compartiendo tu talento con todos nosotros. Gracias, Ramiro, te felicito por tu programa. Sé porque tienes muchas otras actividades, no eres contador, hasta donde sé, das clases, das asesorías, das consejos, conferencias, y te subiste a este programa que nos has enseñado, porque yo te sigo, digo, espero que no vayas a cobrar, pero que nos enseñas el valor del contenido de un texto. Gracias, Ramiro. Muchas gracias. Te manda saludos Miguel Ángel Vidal Osuna, que es el director del programa, que además agente banal y que también está muy, muy ligado a todo lo que tú haces. Gracias a ti, Eduardo. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto y esperamos tu siguiente libro. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Miguel. Bye, bye. Hasta luego, Eduardo. Hasta luego. Listo.